Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a hacer este estudio, ¿cierto? La lección número 6, acerca de la paciencia. Bueno, sabemos que es algo muy importante el poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, ¿cierto? Vamos a dar lectura, ¿cierto? A la cita bíblica. Amén. Pero antes vamos a compartir pantalla. Nuestra búsqueda de la cita bíblica ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Amén. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Le damos lectura, cierta, a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Señor. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta noche, Señor. Le damos gracias por su infinito amor, por su gran misericordia, porque usted, Dios mío, en su gran bondad nos permite, Dios eterno, estar nuevamente reunidos en todos estos medios para poder bendecir, para agradecer, para glorificar su bendito y santo nombre. Le pedimos, Padre amado, en esta hora, de que a través de su palabra usted pueda hablar a nuestro corazón. Danos, Dios mío, la palabra necesaria para nuestra vida. Padre celestial, abra nuestro entendimiento, Dios mío, para poder recibir de su mensaje. Rogamos la poderosa presencia de su Espíritu Santo en esta hora, y que usted abra nuestros corazones conforme usted quiera, Señor. Úsanos para la honra y la gloria de tu nombre, y que este estudio sea de gran bendición para nuestros hermanos presentes, como para aquellos que también se van a conectar. Pedimos tu bendición, que desciende del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como leíamos, ¿cierto? Ahora nos tocaba, ¿cierto? Esta lección, ¿cierto? La paciencia. Y bueno, la paciencia es otra característica del fruto del Espíritu en el creyente. En este versículo, ¿cierto? El autor de la carta a los hebreos compara la vida cristiana con una carrera donde existe un gran número de testigos que nos observan. Este texto sugiere la idea de una competencia atlética en un gran anfiteatro. La palabra testigo, ¿cierto? En este versículo se traduce del griego martus, que literalmente significa mártir. Y estos testigos o mártires son los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 de esta misma carta, los cuales no son siempre espectadores de lo que pasaba en ese tiempo, sino que eran verdaderos ejemplos, ¿cierto? Que inspiran a los corredores. Los corredores griegos tenían la costumbre de desnudarse antes de la carrera con el fin de eliminar cualquier peso que pudiera hacerlos menos veloces. De igual manera, los creyentes debemos despojarnos de todo peso que nos angustie, y en especial del pecado que nos asedia. Bendito sea el Señor, Dios nos ayude. Amén. Entonces esta carrera debe ser corrida con mucha paciencia. Por eso la lección de hoy, ¿cierto?, es la paciencia, ya que no se trata, ¿cierto?, de llegar primero, sino de llegar a la meta. Bendito sea Dios por eso. La palabra paciencia, ¿cierto?, en este versículo viene del griego hipomoné, que significa, ¿cierto?, bendito sea el Señor, que literalmente, ¿cierto?, significa constancia, resistencia o perseverancia, como está ahí escrito. Por tanto, la paciencia es esa virtud que nos ayuda a mantenernos constantes, amén, y soportar las situaciones difíciles de la vida. De hecho, la vida cristiana requiere de constancia en medio de las circunstancias que nos rodean, para no desanimarnos en medio de las pruebas y desistir de la carrera. Necesitamos desarrollar la resistencia en medio de las calamidades. Amén. Y así culminar la carrera que tenemos por delante. De hecho, en varias partes de las Escrituras se visualiza que la vida cristiana, ¿cierto?, la vida cristiana como una carrera. Bendito sea Dios. Ayúdanos, Jesús. ¿Qué pasó? Ahí sí.
Entonces, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, ¿cierto? Pablo demuestra, ¿cierto? Una vez más ser un ejemplo de verdadera paciencia al resistir todos los vituperios por la causa de Cristo. Y vamos a leer, ¿cierto? Este versículo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto? Para el apóstol Pablo era más importante, era concluir con gozo su ministerio. Amén. Y su vida cristiana. Y esto lo compara con una carrera. Y para ello estaba dispuesto a resistir todos los sufrimientos que le podrían venir. Amén. Y esa capacidad de resistir es la virtud de la paciencia. Pablo demuestra una vez más que ser un ejemplo de verdadera paciencia al resistir todos los vituperios por la causa de Cristo y alcanzar la recompensa eterna al culminar su carrera. Esto se visualiza en su última carta, ¿cierto?, dirigida a Timoteo, donde expresa sus grandes pruebas por las cuales se estaba atravesando y de las cuales podemos mencionar algunas de ellas. Bendito sea el Señor. Número 1, las iglesias de Asia lo abandonaron. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Fígelo y Hermógenes. Una vez la provincia de Asia, y en especial Éfeso, brindó un gran apoyo a Pablo. Sin embargo, ahora que estaba en prisión, le daban la espalda y no se interesaban en él, siendo Fígelo, y Hermógenes los que conducían esta división. Qué increíble lo que le pasaba a Pablo en ese momento. Amén, siendo un hombre de Dios, un hombre correcto, digámoslo en tema doctrinal, muchas personas los abandonaron, la iglesia, y estas dos personas, Fígelo y Hermógenes. Así pasa lo mismo hoy en día en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Amén. Número 2, se enfrentó a personas que introdujeron herejías en medio de la congregación. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18 dice, sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Bendito sea el Señor. Imagínense, en ese tiempo ya habían personas que estaban desviando la verdad. Imagínense en este tiempo, tiempos finales. Entonces también para esa época, ¿cierto? La época de los apóstoles, la iglesia estaba siendo atacada por herejías que engañaba y separaba a algunos de la verdadera doctrina. Ayúdanos el Señor para nosotros seguir a la doctrina en la cual Cristo, ¿cierto?, nos ha implantado. Número 3, sufrió la decepción de desertores del Evangelio. Bendito sea el Señor. No solo pasa en este tiempo, también pasaba en el tiempo, amén, en el principio del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10 al 11 dice así la Escritura, pues Demas me ha desamparado, amén. O sea, pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido conmigo a Galacia, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia y solo Lucas está conmigo. Entonces la tristeza invadía el corazón de Pablo, ¿cierto? Al mencionar a su antiguo colaborador Demas, que en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se menciona entre los colaboradores, pero ahora lo había abandonado volviendo al pecado. Bendito sea el Señor. Ayúdanos Dios para nosotros no desertar, para nosotros, ¿cierto?, no terminar antes la carrera, para nosotros no poder apartarnos, bendito sea Dios, de este camino en el cual Dios nos ha puesto.
Que Dios nos dé fuerzas para seguir continuando el ministerio que Dios nos ha entregado, sea de enseñanza, sea de pastor, sea usted un hermano en la iglesia, pero sea fiel al Señor, buscando al Señor, honrando al Señor, que no permitamos que los pensamientos, ¿cierto?, nos puedan apartar del Evangelio de Cristo, sino que podamos seguir siendo colaboradores del Evangelio del Señor. Amén. Que no seamos como demás, que no volvamos al pecado, sino continuemos firmes, ¿cierto?, en esta profesión en la cual el Señor nos ha llamado. Aleluya. Número 4. También sus compañeros, ¿cierto?, no lo respaldaron el día que tuvo su primera audiencia delante de las autoridades romanas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron y no les sea tomado en cuenta. Bendito sea el Señor. Número 5. Habían personas, aparte de todo esto, amén, de todo lo que hemos leído, imagínense, habían personas que se empeñaban en dañarlo. Segunda Timoteo 4, versículo 14 dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido, o el Señor le pagará conforme él haya actuado. Entonces, todas estas cosas, bendito sea el Señor, unidas al hecho que Pablo se encontraba en prisión, eran suficientes para desmotivar a cualquier persona. Pablo en ese tiempo estaba en prisión, no estaba libre, bendito sea el Señor. Entonces, todo esto que Pablo pasó, amén, todos los desertores, las personas que lo dejaron solo, amén, y además que Pablo se encontraba, ¿cierto?, en prisión, es algo suficiente para que cualquier persona se desmotive, amén, y desistir de esta carrera. Entonces, al final él se encontraba, ¿cierto?, en prisión sin recibir la menor ayuda. Aleluya. Unos se habían apartado después del pecado, como leíamos, otros lo habían abandonado, no recibió el apoyo cuando tuvo su primera defensa, y la iglesia de Asia no quería saber nada de él. Las herejías y enemigos del evangelio estaban atacando sin compasión. Su único consuelo, ¿cierto?, para Pablo era Timoteo. Pablo pudo haber escrito, ¿cierto?, en su epístola a Timoteo las siguientes palabras que a lo mejor oímos, ¿cierto?, de muchos creyentes desanimados. Un ejemplo: estamos perdidos. Yo aquí moriré en una cárcel, olvidado y despreciado. El Evangelio de Jesucristo es atacado por todos lados y solo tú quedas allá afuera. Pero tú eres muy joven para que te tomen en cuenta. Aleluya. Aparte de que eres enfermo del estómago, débil y tímido. Es nuestro fin. ¿Se imagina si Pablo hubiera dicho estas palabras a Timoteo? Con estas palabras, Pablo desanimado a cualquier persona. Pero sin embargo no fue así. Su paciencia, este carácter, su paciencia lo mantenía aún en la carrera. Y visualizaba él, ¿cierto?, con fe el futuro. Amén. El futuro de la iglesia en su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 4, versículo 1 al 2. Y capítulo 6 y 8. Vamos a leer, ¿cierto?, estos pequeños versículos. Dice: por eso te recomiendo, segunda Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que avives el fuego, la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Amén. El 2:1. Así que tu hijo mío, esfuérzate o fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Bendito sea el Señor. Miren las palabras de Timoteo.
capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Bendito sea el Señor. Capítulo 6, versículo 8 dice, yo por mi parte, yo estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe o he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor o todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. En vez de Pablo haberle dicho palabras de desánimo a Timoteo, le dice estas palabras que animaban a Timoteo a seguir adelante, a decirle, a pesar de todas las dificultades que estés pasando, Timoteo, tienes que ser paciente. A pesar de todas las cosas difíciles que puedan venir en el camino, tienes que predicar la palabra, tienes que avivarte, tienes que animarte, tienes que enseñar, porque cuando uno sigue en pie a pesar de todas las dificultades, el capítulo 6, versículo 8, dice la escritura, ¿cierto? Que Pablo decía, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Bendito sea el Señor. Para poder tener esa corona de justicia, tenemos que correr esta carrera. Tenemos que ser pacientes a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que se vengan en contra. Tenemos que seguir caminando en el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entonces es importante desarrollar el fruto de la paciencia, ya que estaremos expuestos a diversidad de pruebas en nuestra vida cristiana, y lo único que nos mantendrá en el camino de la fe es esa resistencia a las mismas. Gloria a Dios. Esa resistencia ante las adversidades provoca una perseverancia. Y la perseverancia nos ayuda a superar cualquier tribulación que se presente. Tal y como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza, o paciencia, entereza de carácter, hipomoné, paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, así vemos que la paciencia, ¿cierto?, es una virtud que no solo nos ayuda a soportar las pruebas con fe y perseverancia, sino que le ayuda al creyente a desarrollar su carácter. Y de allí que las pruebas tengan este propósito en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces dice la paciencia, amén, forma carácter y humildad,
pero sobre todo dependencia total en Dios. Por eso es necesario madurar en saber esperar, es ser pacientes. Bendito sea el Señor. El propósito de las pruebas. Las pruebas tienen diferentes propósitos en nuestras vidas. Muchas veces las pruebas vienen con el propósito de disciplinarnos, amén, o moldear algún aspecto de nuestro carácter para ser mejores instrumentos de su gloria. Dios, como un Padre amoroso, está dispuesto a someternos a disciplina cuando nos desviemos del camino correcto. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11 dice la Escritura: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos nos disciplinaron? Amén. Y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Las pruebas que Dios permite que pasemos, las pruebas, o quizás, aleluya, la disciplina que Dios nos coloca a nosotros, ¿cierto? Es para que nosotros, ¿cierto?, participemos de su santidad, para que nosotros nos perfeccionemos cada día más. Entonces dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sigue Pablo diciendo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas? ¿Cuántas veces hemos pasado por diferentes situaciones? Y todas esas cosas nos han hecho crecer, nos han hecho madurar, han hecho que nos levantemos nuevamente. Amén. Nos han hecho crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, por tanto, cada uno de nosotros tiene que vigilar, amén, su vida. Porque si no vivimos de acuerdo a su voluntad, nuestro Padre Celestial nos disciplinará a través de diferentes circunstancias que puedan llegar a causarnos dolor si no obedecemos a tiempo a su llamado a la corrección. Un buen ejemplo de esto, ¿cierto?, es Jonás. Recordemos la historia de Jonás, amén. Él es el profeta Jonás, el cual, a pesar de que Dios lo había llamado a predicar a Nínive, dice la escritura, ¿cierto?, se rebeló embarcándose rumbo a Tarsis. Y por eso Dios levantó una enorme tormenta que por poco hunde el barco donde iba y al final terminó en el vientre de un gran pez por 3 días. La consecuencia que tuvo Jonás a causa de su desobediencia fue tremendo. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 10 dice, entonces oró a Jonás, a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el versículo 10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, por tanto, es mejor que atendamos rápidamente al llamado de atención de Dios y nos corrijamos. Amén. Porque de lo contrario, nuestro Padre Celestial aplicará la disciplina necesaria para corregirnos. Entonces, otras veces las pruebas también pueden venir a nuestras vidas con el propósito de que aprendamos a depender de su gracia. Por ejemplo, Pablo tenía una enfermedad por la cual había orado 3 veces. Amén. Pero Dios no quiso sanarlo, sino que decidió dejársela para que el apóstol no se le olvidara su dependencia de Dios y no se engrandeciera más de lo necesario por la grandeza de su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el Señor. Miren las palabras que tiene Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Quién se puede gloriar en su debilidad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Nos deja mucho que pensar este versículo. Porque Pablo, siendo un hombre, cierto, que tenía en qué gloriarse, él tenía muchos títulos en esta tierra. Pero él se quiso gloriar más bien en sus debilidades para que reposara sobre él el poder de Cristo. Dios nos ayude a ser humildes. Dios nos ayude a ser sencillos. Dios nos ayude a ser pacientes. Entonces, en algunas ocasiones pueden ocurrir situaciones difíciles que Dios permite. Amén. Pero, aunque no lo entendamos, debemos tomar ventaja de ellas para acercarnos más a Cristo. Y así su poder se glorificará más en nuestro espíritu quebrantado. En otras ocasiones, ¿cierto? Las pruebas vienen a nuestra vida con el propósito de convertirse en desiertos espirituales que tiene como fin formar nuestro carácter y prepararnos para el futuro. Muchas veces estas pruebas se alargan convirtiendo figurativamente en verdaderos desiertos espirituales y para cruzarlos definitivamente necesitamos paciencia. Bendito sea el Señor. Muchos de los grandes líderes, ¿cierto?, que encontramos en la Biblia cruzaron por desiertos antes de desempeñar la misión que Dios le había delegado. Amén. Así, vemos cómo Moisés pasó 40 años en el desierto, donde aprendió a ser un hombre humilde y obediente antes que Dios lo llamara a ser el libertador de su pueblo. David huyó al desierto. Amén. Cuando Saúl lo quería matar, y allí aprendió a confiar en Dios y desarrolló, ¿cierto?, su pericia militar antes de ser rey de Israel. Los profetas con frecuencia pasaban un tiempo en el desierto antes de emerger con un mensaje. Por ejemplo, Juan el Bautista, amén, el precursor del Señor Jesucristo, fue preparado por Dios en un desierto. Pablo se dirigió al desierto de Arabia antes de entregarse a su obra apostólica. Mire qué ejemplos tenemos entonces al dejar que sus desiertos lo moldeen. Desatará y descubrirá una nueva habilidad para llevar el fruto que permanezca. Y entonces, como Pablo, desarrollará la habilidad de soportar los altibajos de la vida con confianza y esperanza. Los desiertos espirituales desarrollarán en nosotros nuevas cualidades para nuestro bien. Sin embargo, necesitamos atravesarlos y no desistir a la mitad del camino. Y para ello necesitamos paciencia, sabiendo que Dios tiene un plan especial para nosotros. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Así que cualquier sufrimiento, amén, por la causa de Cristo, aleluya, tendrá una gran recompensa en los que perseveren hasta el final. Gloria a Dios. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17.
En la medida, ¿cierto?, que pasamos por diferentes pruebas y las vencemos, nuestro carácter se vuelve más fuerte. Nuestra fe crece. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos capacita para ser mejores instrumentos en sus manos a tal punto de desarrollar las cualidades, amén, de liderazgo que podamos necesitar para desempeñar nuestro ministerio con éxito. Por tanto, Dios permitirá las pruebas en nuestra vida con el fin de formar nuestro carácter y prepararnos para ser mejores siervos para su obra. Aleluya, necesitamos que el Señor moldee nuestros corazones. Oh, bendito sea el Señor. Necesitamos que el Señor moldee nuestra vida, aleluya, para poder ser mejores siervos, no para el hombre, sino para Dios, para trabajar en su obra, para llevar a cabo, ¿cierto?, la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Así que vemos cómo la paciencia nos ayuda a soportar y perseverar en medio de las dificultades cristianas y cómo, ¿cierto?, las pruebas que atravesamos nos moldean nuestro carácter y perfeccionan nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces el carácter se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. Así que resiste, hermano, resiste, hermana, resiste. La paciencia, amén, con nuestros semejantes. Efesios capítulo 4, verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bendito sea Dios. En la Biblia encontramos otra palabra en griego, amén, para referirse a la paciencia, y es macrosumía, lo cual literalmente significa lejos de enojarse. En este sentido, ¿cierto?, su uso se aplica a la paciencia que se debe tener respecto a sus semejantes. Podemos describirla como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Macrosumía es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amarguras ni quejas. Ayúdenos el Señor. ¿Quién puede soportar una injuria, un insulto sin poder quejarse y sin amargarse? Es difícil. Es difícil. Bendito sea el Señor. Pero cuando nos dejamos moldear por Dios, por la presencia del Espíritu Santo, aleluya, Dios comienza a hacer obras grandes en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, con humildad, amabilidad y paciencia, macrosumía, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ayúdenos el Señor. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Ayúdenos el Señor, porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. El Señor perdonó toda nuestra maldad. El Señor perdonó lo más negro que hayamos hecho en nuestra vida. El Señor lo perdonó. Nos lavó, nos limpió con su sangre. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar también a otros. Ayúdenos, Dios. La Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor, bondad y humildad. Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás, así como Jesús perdonó nuestras transgresiones. Nos pide ser humildes y mansos. Aleluya. Estas fueron actitudes que demostró Jesús cuando estuvo en la tierra. Amén. Se trata de actitudes que no afloran naturalmente,
sino que deben cultivarse, aleluya, con la determinación de colocar al otro por sobre uno mismo. Y solo el Espíritu Santo puede darnos, aleluya, solo el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad de actuar de este modo con los demás en forma constante. El texto nos dice soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. La palabra soportense viene, cierto, del griego anejomai, y se utiliza en el sentido de sobrecargar o sobrellevar. No obstante, el uso que Pablo le da a este vocablo tiene una connotación muy positiva. Denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás. Es decir, aprender a sobrellevar las debilidades de otros. A menudo le pedimos a Dios, cierto, que tenga paciencia con nuestras debilidades. Sin embargo, nosotros no ejercemos el mismo tipo de paciencia con las demás personas. Ahora, lo que nos permite, aleluya, conocer mejor esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento se le aplica repetidas veces a Dios. Amén. Y en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios hubiera sido un hombre, Él hubiera perdido la paciencia con nosotros hace mucho tiempo. Amén. No tan solo con nosotros, con el mundo entero. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces el cristiano debe tener, ¿cierto?, con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones de sus semejantes con gran paciencia. Este tipo de paciencia nos ayuda a controlar los efectos de la ira. Somos seres humanos vulnerables y por tanto a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, especialmente por la ira. El manejo de la ira es un tópico importante. De acuerdo con las estadísticas, se sabe que 50% de la gente que acude para consejería tuvo problemas con el manejo de su ira. La ira puede dañar la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y con mucha frecuencia, la gente tiende a justificar su enojo en vez de aceptar la responsabilidad en él. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos enojado y en vez de reconocer que nos hemos equivocado, le echamos la culpa que por culpa de esto, por culpa de este, por culpa de esta persona, yo me iré, por tanto yo no tengo la culpa? Y no es así. Ayúdenos Dios, ayúdenos Dios. Entonces, debemos, por lo tanto, debemos mantenernos firmes, esperando pacientemente en medio de las diferentes pruebas, conscientes que habrá situaciones que nos harán sufrir, que quizás jamás comprenderemos, aleluya, el porqué de alguna de ellas. Pero nunca debemos cuestionar la soberanía y sabiduría de Dios, ya que Él tiene el control de todo. Y al final nuestra fe será recompensada. Bien lo confirma las Escrituras, ¿cierto? Diciendo que los padecimientos de los justos no son en vano. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Este ha sido el estudio de la paciencia. Entonces nosotros, ¿cierto? Al entender y al comprender
buena voluntad de Dios, nos queda más que claro que tenemos que tener este fruto de la paciencia. Esta característica tan importante para la vida del creyente. Porque al final nosotros no podemos actuar como el mundo actúa. Nosotros no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Somos diferentes, somos apartados. Aleluya. Somos santificados por Dios. Y necesitamos que el Señor, ¿cierto?, transforme nuestro corazón, transforme nuestro carácter, transforme lo más profundo de nuestra vida para poder crecer y poder avanzar. Corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante. Incline su rostro, mis hermanos, y oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Dios mío, que hemos vivido a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener esa paciencia para soportar las pruebas, para soportar las dificultades. También danos paciencia para soportar y sobrellevar las cargas de los otros, Señor. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos a amar como tú nos has amado, Señor. Padre amado, necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Coloca en nosotros la obediencia que necesitamos para que no podamos ser reprendidos duramente por ti, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para nosotros poder ver y discernir en el camino en el cual vamos andando. Ayúdanos a vigilar nuestra vida, Señor, para poder reconocer nuestro mal proceder, poder pedirte perdón a ti, Señor, y poder otra vez volvernos al camino, Dios mío, en el cual tú nos llamaste. Señor amado, gracias por perdonarnos en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has lavado con tu sangre. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Pero también te rogamos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos para poder perdonar a otros, así como tú nos has perdonado. Danos esa capacidad, Señor amado, danos esa paciencia, danos ese amor, que como creyentes podamos crecer, Señor amado, completamente, Dios mío, de una forma potencial, Dios amado, y que todos juntos podamos, Señor, cada día mejorar nuestras actitudes. Enséñanos cada día a través de tu palabra y ayúdanos, Dios mío, a no cuestionarte a ti, sino simplemente a aceptar tu divina y buena voluntad para con nuestra vida. Quizás en la vida vienen problemas que no entendemos, que no comprendemos el propósito. Vienen pruebas, a lo mejor, Dios eterno, que a nuestra vida a lo mejor parecen dolorosas. Muchas veces tu mano es colocada en nuestra vida para enseñarnos, para redireccionarnos, para dirigirnos. Y no comprendemos. Y nos dolimos, Señor. Pero como dice tu palabra, que al parecer, Dios mío, la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero a su tiempo darán frutos apacibles, Señor. Ayúdanos para que toda prueba que hay en nuestra vida pueda dar ese fruto apacible que tú quieres de nosotros. Te agradecemos, te bendecimos tu nombre. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas presentes, a aquellos que escucharán, Señor. Bendícele, Jesús. Te rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Recordar, ¿cierto?, el próximo estudio, el día lunes 31 de mayo a las 20 horas. Y vamos a leer ya en la lección 7, la benignidad. Amén. Así que les esperamos para que pueda participar también junto a nosotros y así todos juntos poder ir creciendo, amén, en lo espiritual. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, mi hermano. Y bueno, y nos despedimos, ¿cierto?, de este estudio, amén, y damos gracias al Señor por su gran amor y misericordia. Amén. Muchas gracias a ustedes por hacernos compañía. Amén. Así que muchas gracias por participar junto a nosotros.
que les guarde y que el Señor eterno les bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Chao, mis hermanos.